Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy. Ya bueno, son las 10, vamos a dar inicio a la sesión y ya posteriormente irán incorporándose el resto de asistentes. Vamos a tratar, lo primero, pediros por favor a las personas que ya estáis en la sala, tengáis los micros cerrados. ¿Vale? Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros, como siempre os lo digo una vez más, por la acogida y por la respuesta que mostráis siempre a nuestras acciones y especialmente en esta iniciativa que empezamos hoy, ¿no? Esta Escuela de Bienestar que inauguramos con esta primera webinar de 4 que vamos a realizar en los meses de febrero a marzo, la hemos centrado en un programa de mejora del sueño y están llevado a cabo dentro de un programa de actividades en el ámbito de la prevención que está financiado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta iniciativa de COEC PYME Cantabria, que impulsa y promueve la integración de la cultura del bienestar y la salud laboral en las organizaciones conscientes como somos de su impacto positivo, surge como resultado de los resultados obtenidos en el primer barómetro de salud mental y bienestar emocional que hicimos en el tejido empresarial de Cantabria, que fue un primer proyecto que desarrollamos también en el año 2024 y estudio que nos reveló que prácticamente o casi el 50% de los participantes reportaron dificultades para conciliar el sueño, impactando negativamente en la calidad del descanso y el rendimiento laboral. Ese estudio también nos dio una serie de propuestas para llevar a cabo desde el ámbito también institucional, siempre alineadas con la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028 y nos propusieron pues, también desde herramientas útiles, por ejemplo, para combatir el estrés y la fatiga mental, como es la gestión de los conflictos o las relaciones interpersonales, programas para reducción del estrés o programas para la mejora del sueño. Van a ser 4 sesiones, yo creo que fáciles de recordar, 13 y 20 de febrero y 13 y 20 de marzo, y en las que vamos a tratar el estrés, la nutrición y la microbiota, la salud hormonal y la actividad física, cómo influyen en el sueño y las pautas para mejorarlo. Así que nada, os animamos siempre desde aquí a que lo difundáis en vuestras organizaciones, que ofreciendo soluciones y siempre orientada a la mejora de la calidad de la vida de los empleados con el objetivo de fortalecer, ¿no?, el bienestar integral en el entorno laboral. Como ponente tenemos a Sonia Feransky, que es formadora y consultora, especialista en alimentación y hábitos saludables y directora aquí lo tengo, del área y cofundadora de Bienestar y Salud Laboral. Algunos de vosotros igual ya la conocéis porque a finales de diciembre hicimos una webinar dentro de nuestra alianza con organizaciones saludables, otras 4 COEs, y alguna compañera que yo creo que ya está por aquí y ya participó en esa jornada, entonces no sé si algunos ya estuvisteis con ella. También antes de dar paso a la ponente para que empiece a hablarnos hoy del tema que vamos a tratar, voy a saludar y dar las gracias, como siempre, por su disponibilidad y por acompañarnos a Ana González Pescador, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que agradezco su intervención y, como siempre, el poder contar con ella aquí. Ana. Pues muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a COE Cantabria por darnos la oportunidad al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo de realizar esta brevísima presentación. Como todos sabéis, las políticas de prevención y salud laboral están encomendadas al Instituto Cántabro de Seguridad por parte del Gobierno de Cantabria, ¿no? Y dentro de esas políticas, como bien ha mencionado Marta, nuestra estrategia cántabra de seguridad y salud en el trabajo 2023-2028, de la que formamos parte pues todos los agentes implicados, agentes sociales, resto de instituciones y el Gobierno de Cantabria, ¿no? Dentro de esa estrategia, sin duda, esta actividad y las actividades que venimos desarrollando también en desde el año 2023, ¿no? El año pasado ya se han llevado a cabo distintas iniciativas por parte de COE en esta colaboración, como ha sido, como ya he mencionado, bueno, ese barómetro, ¿no?, de salud mental, que es imprescindible para empezar a realizar actividades vinculadas en el que, como no, la salud
integral de la persona dentro de la estrategia se contempla así, ¿no? No solamente ese punto de vista preventivo, ¿no? en todo lo que tiene que ver con la salud laboral, la salud de la persona, ¿no? De la persona trabajadora en su conjunto, en la que esa escuela de mejora, ¿no? De la higiene del sueño es desde luego imprescindible, ¿no? Es un pilar básico, ¿no? De la salud integral. Por tanto, nada más que felicitar a COE por esta iniciativa y por esta colaboración siempre pues activa y muy positiva, ¿no? Esas campañas de comunicación importantísimas que también han desarrollado el año pasado, vinculadas con la inclusión, con toda la actividad y lo digital, ¿no? en el ámbito laboral, o esas campañas de comunicación en el ámbito del envejecimiento activo dentro del contexto laboral. Por tanto, reiterar mi agradecimiento y desde luego estoy deseando escuchar a Sonia, porque sin duda vamos a aprender todos mucho, ¿no? en este sentido de mejorar nuestra salud y por tanto dar lo mejor también en el ámbito del trabajo, ¿no? De nuestras obligaciones laborales. Muchísimas gracias, Marta. Nada, gracias, Ana. Bueno, informaros que la sesión va a ser grabada. Como os he dicho al principio, por favor, pediros que tengáis los micrófonos cerrados para no interferir en la exposición de Sonia. Al final vamos a tener un tiempo también para las consultas, que nos las podéis ir dejando si queréis ya en el chat, y que os animo a que planteéis esas dudas que os surjan, porque así nos va a permitir también entrar pues, mucho más a fondo en el tema. Sin más, Sonia, que tenemos ya tu presentación aquí en pantalla. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a Marta y a COE de Cantabria por esta oportunidad, y también a Ana por su presentación. Estoy encantada de volver a participar en este programa, esta Escuela de Bienestar, que nos parece una iniciativa pues, bueno, muy interesante, porque podemos abordar todo lo que es la mejora del sueño y del descanso, y por lo tanto todo lo que eso repercute en nuestra salud mental, como todo el mundo sabe, pues desde diferentes ámbitos de vista, y pensamos que esta visión así como integral, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos un sistema hormonal, tenemos un cuerpo fisiológico que nos dice cosas, y al mismo tiempo tenemos un montón de tensiones y de preocupaciones, y tenemos pues eso, todo lo emocional que también por supuesto tiene mucho que ver en cómo estamos en nuestro día a día y cómo rendimos en nuestro trabajo. Pues todo esto, si lo vimos desde un punto de vista integrativo, que integra todas las áreas y que hace que tengamos como una visión más global, pues a lo mejor ahí encontramos ciertos clics que nos hacen decir, pues mira, a mí igual lo que me pasa con el sueño es esto o aquello, a lo mejor lo que yo puedo hacer es esto. Entonces, bueno, esperamos que os sea útil, que para eso lo estamos, digamos, poniendo en marcha, ¿no? Así que ya sin más dilación vamos a empezar con la presentación. Y vamos a presentar un poco lo que es la Escuela de Bienestar, ¿no? Como dijo Marta, son los días 13-20, el mismo horario para todas las sesiones, y vamos a tener esta primera sesión de hoy de gestión del estrés y del insomnio, y en la que vamos a hacer sobre todo a practicar herramientas prácticas de gestión del estrés, porque pensamos que esto es lo más interesante, ¿no? Lo práctico, lo del día a día. En la siguiente sesión hablaremos un poco de la nutrición y del estado de la microbiota, y cómo muchas personas no se dan cuenta de lo importante que es pautas de alimentación, cómo esto influye en la microbiota, cómo la microbiota influye en nuestra salud mental, por ejemplo, en el nivel de ansiedad que podamos tener. Entonces, toda esta relación de hábitos diarios, de pues ese tipo de comida que favorecen el sueño, horarios, etcétera, etcétera, todo esto lo vamos a ver en la siguiente reunión, y hablaremos un poco de la microbiota, que ya sé que es una palabra que a lo mejor ni siquiera sabemos todavía lo que significa, pero que es algo que influye bastante en en cómo descansamos, en cómo sentimos que el sueño es reparador o no, y luego también cómo nos podemos hacer, cómo pasa muchas veces que nos despertamos por la noche, y esto también tiene que ver con estos aspectos. El siguiente día, que ya es el 13 de marzo, vamos a hablar de la salud hormonal, porque hay ciertas etapas en la vida en las que a lo mejor el sueño es peor y pensamos que merece la pena. Además, está al lado del 8 de marzo, o sea que vamos a hablar bastante, por ejemplo, de
la menopausia, ¿no? Y de cómo dormimos en esa etapa. También hablaremos de la andropausia y vamos a ver cómo el sistema hormonal interfiere y es muy importante tenerlo en equilibrio para tener una buena calidad de sueño. Y luego el 20 de marzo vamos a hablar de la influencia de la actividad física y aquí vamos a volver a hacer ejercicios de relajación y de estiramiento porque pensamos que es muy interesante tener en cuenta sus beneficios, también sus posibles inconvenientes y, bueno, tener una información más detallada y actualizada de cómo influye la actividad física sobre el sueño, ¿no? Y sobre la salud en general. Así que, si os parece bien, empezamos ya a lo que es nuestro día. ¿Para qué hacemos este webinar, ¿no? Pues lo hacemos para que tengamos pautas, digamos, tips, herramientas para mejorar nuestra gestión del estrés y, por lo tanto, poder mejorar así la calidad de nuestro sueño. Fijaros que hay más de 4 millones de personas en nuestro país que sufren insomnio. Los datos que nos decía Marta de la encuesta que hicieron, pues como veis, son también bastante significativos, ¿no? Vemos que hay muchas personas que duermen mal, se despiertan mucho. En el sueño hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Tenemos el que no tardamos en conciliar el sueño, tenemos también vale, a ver si podemos cerrar ese micro. Sí, gracias. Entonces, tenemos el problema de muchas veces a las personas les cuesta conciliar, pero luego hay personas que se caen en la cama redondas, pero se despiertan varias veces por la noche. Hay personas que bueno, pues se despiertan y se vuelven a dormir. Hay personas que duermen, pero se levantan con sensación de sueño no reparador. Hay veces que todo eso se mezcla, ¿no? Entonces, todos estos trastornos del sueño, pues es interesante intentar averiguar sus posibles causas y poner herramientas prácticas para solucionarlos. Entonces, mi primera pregunta que podéis poner en el chat es, del 1 al 10, siendo el 1 muy mal y el 10 muy bien, ¿cómo duermes? Podéis poner así los números. Yo el chat no lo puedo ver ahora que estoy proyectando la presentación, pero bueno, Marta me hará probablemente un resumillo, ¿sí? Entonces, pues nada, pues me decís, del 1 al 10, ¿cómo valoráis vuestro sueño? ¿Qué es vuestro sueño en esta época de vuestra vida? ¿Qué tal? Te voy diciendo un poquito. Vamos a esperar a que... Vale, vamos a esperar un poquito, ¿sí? Hay etapas en la vida en las que se duerme mejor, es verdad. Sí. Pues dormíamos mejor cuando éramos más jóvenes, probablemente, sí. Y luego, pues bueno, pues hay etapas en las que se duerme peor, ¿no? Eso todo lo vamos a ir explicando en estos webinarios y vamos a intentar dar, pues eso, soluciones prácticas para el día a día. Nos en la encontramos aquí, Sonia, pues notas de 6, más o menos, 5, 6, 8, 4, 6, 5 y medio, 4, 7, 3, 8, 9, 4, bueno, hay gente con nota alta, vamos. Sí, en general lo que estamos viendo es que cuando hacemos este tipo de encuestas, ¿no? o de estudios o de diagnósticos de empresas y preguntamos a las personas trabajadoras sobre el tema del sueño, pues es bastante común que sea un tema, bueno, pues eso, muchas personas no duermen ni 6 horas diarias, en fin, hay aquí, en nuestro país especialmente, este es un hábito que sí que queremos potenciar que sea mejor, ¿no? Entonces, en general, por introducir un poco de perspectiva de género también, las mujeres somos más propensas en nuestro país a sufrir insomnio. Esto puede tener múltiples explicaciones, que una de ellas posible es que normalmente las mujeres en general creo que tenemos más carga mental y por lo tanto más estrés. Muchas veces todas las tareas cotidianas no se reparten de manera igualitaria y entonces, pues bueno, esto lo que sucede con las mujeres es que tardan más en irse a la cama porque están haciendo muchas cosas, luego se despiertan más a medianoche, en fin, todo esto a lo mejor pues repartiendo las tareas en casa de una manera más equitativa, pues se podría por lo menos intentar para ver si ahí está la causa. Y luego, pues lo que comentaba, que en otros momentos de la vida, como la menopausia, pues hay una serie de cambios hormonales y esto influye Es que encima, en el si no se sueño. duermen, se Lo ponen mismo más que la edad. pesados luego. Vamos a ver si cerramos los micros, por favor. ¿Sí? Vale, gracias. Bien, entonces, voy a poner aquí diferentes causas de insomnio o de mal dormir, ¿eh? Y vais, por favor,
las voy a ir poniendo poco a poco todas y luego ponéis en el chat si queréis, pues las que veis claramente que en vuestro caso puede ser una causa de insomnio. Vais a ver que hay muchas, ¿eh? Puede ser una, puede ser varias, ¿eh? Por supuesto está el estrés, la falta o exceso de actividad física, la ansiedad, un estado de ánimo depresivo, abuso de alcohol. El alcohol no nos ayuda a descansar, lo veremos el próximo día, la cafeína, el tabaco, el azúcar. Los turnos, por ejemplo, el trabajo a turnos, pues claro, ahí podemos tener más dificultades de trabajar hasta tarde, la exposición a la luz artificial en exceso. Bueno, pues aquí como veis hay muchas posibles causas. Sí que quería destacar los efectos secundarios de algunos medicamentos, como tenéis en la pantalla, porque hay muchas personas que no saben, o sea, que no son conscientes en el día a día que están tomando medicación, que no digo que no la tomen, simplemente que seamos conscientes de que hay medicamentos que interaccionan con el sueño, ¿vale? Cuando tenemos dolor, pues es difícil dormir, claro. Y bueno, pues aquí hay un montón de posibles causas, entonces, bueno, pues si queréis poner en el chat, si queréis, la que veis que en vuestro caso es vuestra causa más común de dormir mal o de que me cuesta conciliar el sueño o de que me despierto mucho por las noches, pues fenomenal, la vais poniendo en el chat, ¿vale? Y normalmente cuando hacemos esta encuesta muy informal, ¿sí?, entre las personas que acuden a las formaciones, pues normalmente suele ganar por la goleada el tema del estrés, ¿no? O sea, suele ser la causa mayor. Por eso el primer webinario de estos 4 con los que se inicia la Escuela de Bienestar está dedicado a la gestión del estrés, porque suele ser una de las posibles causas más frecuentes. Marta, no sé si qué están poniendo en el chat, si me puedes decir. Sí, bueno, te voy diciendo, a ver, estrés y jet lag social, estrés, ansiedad, falta de actividad física y falta de horas, no puedo dejar de pensar en las tareas que tengo pendientes, estrés, mira, en algún momento nosotros aquí en COE hicimos un taller en concreto que era socorro, no puedo dejar de pensar, ¿no? Y yo creo que es algo muy significativo también, ¿no? Sí, muy significativo. Sí. Más o menos estas son las que más o menos, se han dejado, vale. sí. Vale. Entonces la siguiente pregunta es, en este momento de esta mañana, de hoy, ¿cuánto en lo mismo, de 1 es muy poco y 10 es muchísimo, cuánto nivel de estrés sentís en este momento? Que no significa que sea el que sintáis siempre en vuestra vida, simplemente en este momento, ¿sí? Que estáis aquí atendiendo a este webinar, pues a lo mejor no estáis tan estresados y estresadas, pero luego el estrés viene después, ¿no? Entonces, pues eso, si queréis ponerlo es un poco de ser un poco consciente de cómo estoy hoy, ¿no? Cómo estoy en este momento, cómo me siento de agitado o de agitada, cómo noto mi respiración o mi actividad mental, ¿no? Esta rumiación mental de esta mente que se nos acelera con tantas cosas en el día a día. Entonces, no sé si están poniendo algo, Marta, en el chat, si me puedes decir. Pues no. No, vale. Mensajes no. Vale. Bueno, yo creo que esta es una actividad que puedes... Sí, vale. A ver, me están Tienes que dejando tardar un aquí. poquito en Sí, llegar, sí, ¿no? sí. Estrés, sí, falta de actividad, ansiedad, apnea del sueño. Bueno, esto yo creo que es un poco la pregunta que nos habías hecho. La pregunta de antes. Carga mental, edad, premenopausia, menopausia. Sí. Bueno. Vale. La menopausia ya sabéis que vamos a hacer otro webinar que es muy interesante, así que os animo a acudir. Después, ¿cómo afecta el estrés? Pues afecta de muchas maneras. Claro, el estrés tiene efectos psicológicos y mentales, tiene efectos a nivel emocional también, ¿no? Pues a lo mejor estoy irritable, con cambios de humor, tiene efectos pues eso, digamos, de estar con mucha tensión que saltó a la mínima, tiene efectos también en nuestra manera de descansar y tiene efectos fisiológicos, no solamente en el cerebro, sino que tiene efectos en otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, afecta bastante al sistema digestivo, y el estado del sistema digestivo también afecta mucho a cómo cómo nos sentimos a nivel emocional, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto es una interrelación, ¿no? Nuestro cuerpo es uno, y entonces, pues claro, interaccionan muchísimas cosas, y lo veremos en los siguientes webinarios también. Y muchas veces cuando hablamos de estrés nos referimos a este estrés mental, a este estrés emocional que sufrimos en el día a día, pero también hay otras cosas que nos pueden estresar y no somos tan conscientes, por ejemplo, del estilo de vida, ¿eh? Por ejemplo, el sedentarismo
hace que nuestro estrés no esté gestionado, o sea, lo podríamos gestionar mejor si tuviéramos actividad física, que de esto hablaremos también en el último webinar, ¿no? La falta de luz solar, que esto sí que lo voy a hablar hoy. A lo mejor estamos pues eso, ingiriendo alimentos muy procesados, que esto hace que se nos produzca también esto tiene diferentes efectos, que lo veremos en el próximo webinar, sobre nuestro estado de ánimo también, el tema de la medicación. Entonces hay muchas cosas que nos pueden estresar, aparte de todo lo mental y lo emocional, que suele ser en su mayor parte, digamos, lo más... bueno, pues lo que más nos produce estrés, ¿no? Entonces tenemos muchísimos factores que influyen en la calidad de sueño y aquí también voy a lanzar una pregunta que las personas que vinieron al anterior webinar ya lo saben que la respuesta, pero bueno, simplemente quería señalar que las mujeres y los hombres resulta que no necesitamos dormir lo mismo, ¿sí? Eso es bastante sorprendente para muchas personas, ¿no? Dices, no, sí, somos iguales. Pues no somos exactamente iguales en lo que es biológicamente nuestra constitución, nuestros sistemas, ¿no? Y de órganos. Y las mujeres se supone que necesitamos dormir más porque tenemos un sistema hormonal mucho más complejo y delicado y entonces necesita más horas de reparación, ¿no? Una de las cosas que pasa cuando nosotros dormimos es que se nos repara el sistema, los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Uno de ellos es el sistema hormonal, muy importante. Otro de ellos es el sistema inmunológico, muy importante y muy relacionado con el hormonal. Y otra de las cosas que pasan cuando dormimos es que nuestro cerebro se limpia también, ¿no? Hay un sistema linfático que se llama, que lo que hace es que, bueno, como que se almacenan los recuerdos, se archivan en carpetas, se reprocesan las emociones y todo eso a nivel biológico está acompañado por un proceso como de limpieza de nuestro cerebro, con lo cual dormir es muy importante, ¿sí? Y para dormir bien necesitamos tener en cuenta toda esta complejidad hormonal de la que os voy a hablar muy brevemente, porque lo veremos más en webinars, pero quiero que hablemos hoy sobre todo de cortisol. Y cuando hablamos de cortisol, que es una de las hormonas que producimos cuando estamos estresados, que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues tenemos que hablar también de ciclos circadianos, que no lo voy a explicar con detenimiento porque ya lo expliqué, pero bueno, voy a mencionar algunas cosas. El cortisol es una hormona muy importante que participa que nuestro cuerpo libera en grandes cantidades cuando estamos estresados. Si esto es una respuesta biológica a una situación, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Cuando vivíamos en una sociedad tan tecnológica, teníamos más amenazas del medio natural, pues nosotros activábamos la segregación masiva de cortisol cuando teníamos una situación de amenaza, ¿no? De peligro. Entonces, pues ahí activábamos el cortisol para luchar, para huir, pero activábamos el cortisol y el sistema simpático, que se llama, ¿no? Y claro, el cortisol es una hormona que influye muchísimo en el sueño también. Entonces, esta gráfica es bastante importante y os invito a que la veáis conmigo con un poco de detenimiento, porque lo que vamos a hacer es fijarnos sobre todo en la curva negra, que es la curva del cortisol, ¿no? Como veis, naturalmente nuestro cuerpo lo que hace es que produce cortisol por el día y por la noche debería bajar esos niveles de cortisol, ¿sí? Esto para dormir, ¿sí? Estamos hablando de dormir. Si el cortisol, como veis, empieza a activarse cuando nuestro cerebro percibe que es de día, ¿sí? Percibe que se está haciendo de día al amanecer, entonces empieza a activar la segregación de cortisol y va bajando a partir de media tarde más o menos, alcanza su pico más bajo sobre las 10 de la noche más o menos y luego vuelve otra vez a activarse para por la mañana estar activos, ¿no? Y como veis, el pico de cortisol máximo ocurre alrededor de las 9 de la mañana. Esto es una media de las personas, porque bueno, las personas pueden tener diferentes, o sea, puede haber diferencias de unos minutos, ¿no? Entre unas personas y otras. Y entonces aquí lo que nos pasa con esta curva, que es muy importante entender, es que si yo tengo el cortisol muy elevado, o sea, como veis, la melatonina, que es la hormona que nos prepara para el sueño y hace que durmamos bien, pues esta hormona, la melatonina, se produce siempre y cuando el cortisol esté bajo, ¿sí? Entonces,
si yo no produzco suficiente melatonina porque mi cortisol está todo el día alto, pues entonces va a ser muy difícil que mi descanso sea reparador, ¿sí? Entonces, o sea, que yo tenga sensación de, o incluso tenga problemas en conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos con esta curva es entender un poco que necesitamos tener como controlados los niveles de cortisol durante el día, para que no se nos llegue súper disparado por la noche, para que nuestro cuerpo ya por la tarde empiece a segregar melatonina, que la segregue bien, libremente, digamos, toda la noche para poder descansar bien y al día siguiente pues tener un óptimo rendimiento laboral. Entonces, cuando yo segrego muchísimo cortisol porque tengo muchísimo estrés, lo que pasa es que ocurren diferentes problemas en nuestro cuerpo, ¿no? Tiene sus consecuencias a nivel corporal, porque el cortisol, una de las cosas que produce es una inflamación. ¿Sí? Produce la excesiva liberación de cortisol en nuestro cuerpo, lo que produce es, por ejemplo, una inflamación de bajo grado que hace que nuestro cerebro también se inflame. Esto lo explicaré el próximo día mejor en el taller en el webinar de la microbiota. Y entonces esa neuroinflamación hace que nuestro cuerpo esté como, o sea, que nuestro cerebro esté un poco como aturdido, ¿sí? Estamos como un poco, a lo mejor nuestro rendimiento baja porque sentimos como cierto aturdimiento mental. Cuando una persona está neuroinflamada también puede tener muchísima ansiedad, puede tener síntomas de bajo estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un test un poco casero también, que yo os voy a ir diciendo, ¿vale? Para que apuntéis. Yo os voy a ir diciendo 10 signos de cortisol alto, ¿sí? Y vosotros y vosotras, pues cuando acabe, podéis poner en el chat si queréis. Pues yo, de estos 10, yo tengo 4. O sea, 4 de 10, 5 de 10, 3 de 10, 7 de 10, ¿no? Y entonces así lo vamos viendo. Venga, voy a ir diciendo, ¿vale? Niveles de cortisol activados que podemos sentir en nuestro cuerpo de estas maneras que voy a explicar. 1. Te enfadas rápidamente. Se te acaba la paciencia. Esto sucede porque el cortisol está influyendo en la amígdala y está dificultando la regulación emocional, ¿sí? Este sería el primer síntoma. Segundo, por la mañana estoy mejor, pero al final del día estoy agotada y tengo así como tristeza también. Esto es porque el cortisol está alterando bastante mis ciclos circadianos y son niveles muy altos que no me dejan desconectar. O sea, yo al final de la tarde tendría que bajar esos niveles de cortisol para empezar a producir melatonina, pero he generado tanto cortisol durante el día que ahí está ya muy alto, ¿no? Y entonces el tercer punto, el 3, es como el cortisol está muy alto, pues me cuesta conciliar el sueño y tengo el cerebro por la noche como en alerta y me despierto varias veces por la noche, ¿sí? Punto 4, pérdidas de memoria. Lo que os decía antes, ¿no? Esta sensación de pérdida cognitiva. Pues los niveles de cortisol altos también afectan al hipotálamo, ¿no? Que es la región del cerebro que se encarga de la memoria, entonces noto que no tengo la memoria que tenía antes, ¿vale? Punto número 5. Enfermo con mayor facilidad porque el cortisol, una de las cosas que hace es que en niveles muy altos suprime el sistema inmunitario y entonces cojo todas las... estamos expuestos a virus, pero desarrollo la enfermedad o la infección y además puede ser que tarde más tiempo en recuperarme de esa enfermedad o de esa infección, ¿vale? Punto número 6. Acumulo grasa en la zona visceral, que es la zona esta de la barriguilla, ¿sí? Esto lo veremos también el próximo día. Y en general engordo mucho más rápidamente porque el cortisol lo que hace es que ralentiza el metabolismo, ¿sí? Punto número 7. Pérdida de concentración y atención, ¿no? Siento como una especie de niebla mental que me impide pensar con claridad y que me dificulta tomar decisiones. Punto número 8. Tengo el estado de ánimo así alterado con mayor riesgo de ansiedad y de depresión porque cuando el cortisol está elevado, esto afecta al funcionamiento de los neurotransmisores del cerebro, ¿sí? Punto número 9. El tema de lo que decía antes Marta, ¿no? Del sobrepensar demasiado, ¿sí? De esta rumiación de las ideas que produce mucho agotamiento, todo esto también debido al desequilibrio de los neurotransmisores porque el cortisol está muy alto y entonces se incide en esto. Y punto número 10, por último, puede ser que tenga
dolor de estómago o problemas en el estómago, ¿no? Esta sensación de nudo en el estómago o de barriga, vamos, o sea, problemas intestinales, digestiones que son difíciles, ¿vale? Porque los altos niveles de cortisol lo que hacen es que el cuerpo dirige la energía hacia el corazón y los músculos, ¿no? Porque como es una respuesta adaptativa a una situación de peligro, pues pone en marcha estos mecanismos de huida o de lucha y entonces quita, digamos, sangre y recursos, ¿no? Del sistema digestivo, con lo cual nuestro sistema digestivo va mucho peor. Bueno, pues hemos visto los 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os habéis sentido identificados e identificadas con alguna de estas cosas que pasan cuando tenemos el cortisol alto? Entonces, si queréis poner en el chat cuántas, ¿sí? Bueno, yo te voy comentando, Sonia. Sí. Te voy diciendo, 3 de 10, 3 de 10, 5 de 10, 7, 8, 3 de 10, 6, 7, 8, bueno, 8, 5, 2 de 10, 6, 5, 7, más o menos. Muy bien, bueno, pues ya vemos un poco. Hombre, hay gente que tiene 3 solo. Mira, Bien, hay una pregunta que nos hacen, sí. si puede ser que tenga tan alto el cortisol sin tener la sensación de estrés. Puede ser, bueno, a veces hay causas que son biológicas, ¿eh? O sea, si el cortisol es una hormona que se libera por las glándulas suprarrenales, si tú no tienes sensación de estrés, bueno, y no tienes ninguno de los... Yo intentaría que esto me lo miraran en el servicio médico, ¿sí? Que me hicieran, pues es un test de... Pues eso, se pueden mirar los niveles de cortisol, ¿eh? Hay analíticas de niveles de cortisol y a veces es un tema hormonal, ¿sí? Por eso también queremos darle lo que decía al principio, ¿no? Queremos darle a estos webinars, ¿no? A esta Escuela de Bienestar una visión más integrativa en el sentido de ver que hay veces que son posibles causas. El tema hormonal es importante. El estado de ánimo tiene mucho que ver también con la regulación hormonal y viceversa. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Voy a poner un ejemplo. Pues tenemos una conocida que pues estaba como pues, con mucho agotamiento, parecía una depresión de libro lo que tenía y estaba tomando medicación y finalmente le hicieron una analítica hormonal porque ya no notaba ningún cambio a positivo con la medicación y lo que le pasaba es que tenía el sistema hormonal muy desajustado y cuando vieron que era eso y se trabajó en el equilibrio hormonal, los síntomas depresivos desaparecieron. A ver, no digo que esto le pase a todas las personas que están deprimidas, por supuesto, pero bueno, que hay veces que son causas fisiológicas y por eso queremos dar esta visión doble, ¿no? De lo emocional, mental y de lo fisiológico para ver si ahí, pues bueno, puede haber explicación, ¿sí? No sé si le he contestado a esta persona a su pregunta, ¿no? Yo me iría a hacer una analítica, que esto se puede hacer, o bueno, pues ver si efectivamente, aunque esta persona no nota estrés, igual sí que está estresada, aunque no lo identifique como estrés, que eso también puede ser, porque hay personas que piensan que estar estresados como que tengas, no sé, pues mucho acelerado el corazón y taquicardias y a lo mejor resulta que tú lo que tienes son otros síntomas, Entonces, bueno, yo lo miraría, ¿sí? Me indica que sí, Sonia, que la has contestado, que gracias. Vale, gracias. Vale, entonces lo que tenemos aquí, otra vez vuelvo a esta curva, es que si nosotros mantenemos esta que es la curva natural, ¿sí? Si nosotros nos vamos estresando durante el día de trabajo, ¿no? Esta línea negra no baja, sino lo que hace es que se mantiene en un continuo, ¿sí? Entonces, al mantenerse en un continuo, pues claro, el descanso es muchísimo peor, ¿vale? Porque no estamos bajando el cortisol para subir la melatonina, para poder descansar. Entonces, como dice Ángel González, que es un científico, un neurólogo bastante conocido, voy a decir esta frase, ¿vale? Que es un poco la frase del día de hoy, ¿sí? La frase es: el sueño de la noche o el dormir bien durante la noche se va cocinando durante el día. ¿Sí? Esa es la frase literal de él. Entonces, lo que necesitamos es hacer como descansos durante el día, mentales sobre todo, ¿sí?
de bajar los niveles de tensión y de estrés y de preocupación, etcétera, como ser conscientes de eso e ir bajándolo para no estar todo el día así en este pico de cortisol, o peor aún, este pico de cortisol y luego un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más, en una especie de escalera, ¿no? Que lo que hace es que el cortisol suba y suba y suba durante todo el día. Entonces, darnos estos espacios en los que yo intento aflojar la tensión, poner la mente, ¿no? Hacer como descansos mentales, porque necesitamos tener descansos durante el día, ¿vale? De nuestra mente para poder por la noche dormir mejor. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que como vamos todo el día, pues eso, con la rumiación y con muchísima ansiedad, pues cuando llega la noche es como imposible, ¿no? Tenemos todo ya demasiado disparado, los neurotransmisores en desequilibrio, a nivel hormonal el cortisol disparado, y entonces el descanso es muy, muy complicado, ¿sí? A ver si esto quiere pasar ahora. Vale, a ver. Entonces, voy a explicar 4 cosas, pero muy por encima, de cosas que podemos hacer con la higiene del sueño. Y bueno, esto lo vamos a ver en los siguientes webinars, ¿vale? Pero me voy a meter más en las técnicas de relajación. Entonces, los ciclos circadianos son muy importantes respetarlos, que esto lo explicaré en los siguientes webinars, ¿sí? Y después tenemos también la exposición a la luz solar y los planes de desconexión digital, que bueno, esto creo que las empresas ya lo tendrán como más en marcha, ¿no? Pero en casa muchas veces, aunque esto esté bien instaurado en la empresa y es una cosa que se respete y se haga, en casa muchas veces estamos con el móvil por la noche, que ya sabemos que es uno de los grandes problemas, ¿no? El tema de la exposición a la luz, o sea, a la oscuridad, o sea, el tema de bajar luces y vivir en la oscuridad por la noche, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo necesita sentir que por el día es de día y por la noche es de noche para dormir mejor. Bueno, entonces, bueno, todo lo que es la higiene del sueño y ritual del sueño es algo bastante importante que hablé en el webinar y que voy a ir desgranando en los siguientes. Y entonces aquí también en el caso de lo que es la gestión del estrés hay una pauta que sí incluimos en lo que son los consejos clave para tener una buena higiene del sueño, que es el tema de organizarse, ¿no? Organizarse para, por ejemplo, si tenemos algo pendiente de trabajo, es mejor levantarse pronto por la mañana a las 6 que trasnochar, porque trasnochar influye mucho más en nuestra generación de cortisol, ¿sí? Entonces lo de irse a la cama temprano y levantarse temprano es biológicamente mejor, ¿sí? Y luego preparar listas de tareas, bolsas, ropa, todo esto, ya dejarlo listo para el día siguiente también nos genera una sensación como de más control que suele ayudar al descanso, ¿no? Los hábitos saludables, entre ellos en la vida social y el apoyo mutuo, que lo vamos a ver en los siguientes webinars. Y bueno, y aquí vamos a empezar un poquito más la parte de gestión del estrés, ¿vale? Entonces, aquí, como es un webinar cortito, no me voy a extender mucho, pero vamos a empezar hablando un poquito de la preocupación, ¿no? Porque la preocupación y las tensiones del día a día son los que van aumentando y fomentando el estrés, y todo esto puede acabar en un estado, pues, de ansiedad, que es justo lo que no queremos, ¿no? Entonces, la preocupación es pues lo que nos pasa con lo que nos sucede en la vida, ¿no? Y a lo mejor está bien conocer este dato de que casi un 92% de las cosas que pensamos que nos preocupan nunca van a suceder, ¿sí? Entonces, este es un dato que es un estudio científico que salió y fue como, vale. Sí. Entonces, aquí lo que vemos es que normalmente el estrés es la acumulación, ¿no? de todas estas tensiones, de todas estas preocupaciones que tenemos, y a lo mejor aquí pues lo que conviene es ser un poco más consciente, primero, de que hacer un ejercicio un poco de autorreflexión, ¿no? ¿De qué estoy preocupada o preocupado? ¿Qué es lo que me está preocupando, ¿no? Y con quién estoy preocupada, con qué estoy preocupada, porque este análisis de lo que yo estoy viviendo es lo que hace que yo luego pueda, pues digamos, si por ejemplo lo puedo escribir, ¿sí? Para ver exactamente qué es lo que me está preocupando, ¿no? Porque a veces si no nos focalizamos y nos centramos es como una cosa difusa, y además como tenemos muchas preocupaciones son como muchas ideas a la vez, entonces a lo mejor está bien cogerlas una a una, ¿no? Entonces,
todo empieza con una situación de tensión, ¿no? De algo que nos está produciendo tensión, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya esto se va acumulando, las preocupaciones y las tensiones, le llevamos a esta situación de estrés. Lo paso rápido, porque bueno, creo que esto ya lo sabemos más o menos, y el estrés puede acabar en ansiedad cuando yo ya lo que entiendo es que es una reacción al estrés que es tan continua y tan fuerte y tan intensa, que lo que pasa es que yo lo que siento es que no tengo recursos para responder a esto adecuadamente. Entonces me imagino un montón de cosas que pueden suceder, que entonces yo me imagino que no voy a poder con todo esto que me está pasando, y entonces ahí empezamos a sentir la ansiedad, ¿no? Entonces, el estrés y la ansiedad son diferentes en el sentido que el estrés normalmente se produce por la acumulación a lo mejor de situaciones que están pasando en el día a día, que yo, a lo mejor imaginaos que estoy súper estresada pues por algo que está pasando en mi trabajo, por ejemplo, un reajuste de programas o un reajuste de plantilla, o algo que está pasando en mi trabajo, o a lo mejor está pasando en mi vida personal, que estoy súper estresada esta temporada, pues yo qué sé, pues por el cuidado de una persona mayor que está especialmente mal o algo así, ¿no? Normalmente cuando esta situación pasa, porque ya sé manejar el programa, porque la situación con la personal nuevo ya está todo estabilizado, porque la persona que estoy cuidando pues está ya mejor, pues entonces el estrés se pasa también, ¿sí? En cambio, la ansiedad es como una proyección a futuro, ¿no? Nuestra mente está proyectando futuros que no son, que no pensamos en los que no vamos a poder responder adecuadamente, que no nos sentimos, que tenemos muchos miedos, que sentimos que no tenemos recursos para afrontar todas estas situaciones, y esos síntomas que nos producen la ansiedad tienden a permanecer aunque la situación pase, ¿sí? Aunque yo pueda estar ahora muy ansiosa, imaginaros, porque hay una situación nueva en el trabajo, pero si esa ansiedad se va disparando, aunque esa situación nueva se estabilice y cambie y ya no sea tan nueva y digamos que ya hay un cierto control de lo que está pasando, pues entonces, si mis mecanismos de ansiedad están como muy disparados, pues entonces ahí esa es una manera de reconocer si lo que tenemos es ansiedad o estrés. Aunque bueno, por supuesto, si esto pasa, pues lo que hay que hacer es ir a terapia con una persona profesional, evidentemente, ¿vale? Entonces, no sé si lo estoy explicando bien, pues el estrés es un exceso como de presente y la ansiedad es como más como un exceso de futuro, que surge más como por factores internos propios de la persona que lo está sufriendo, y que son síntomas que tienden a permanecer aunque la situación que a lo mejor lo ha disparado pues haya cambiado, ¿sí? Entonces aquí tenemos una herramienta, ¿vale? Por si os sirve para gestionar el tema de la preocupación, ¿no? Lo primero es, y esto yo aconsejamos hacerlo por escrito por un tema de ser como más consciente, ¿no? Escribir nos ayuda muchas veces a poner las ideas en claro, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es identificar qué me preocupa, ¿no? Imaginaros qué me preocupa, quién me preocupa. Imaginaros que yo estoy preocupada a nivel laboral porque he tenido una discusión con un compañero de trabajo y me he quedado así como un poco preocupada pues porque hemos discutido y se ha quedado el ambiente así como un poco tenso, ¿sí? Entonces, lo siguiente, no sé si veis bien el árbol de la preocupación en la pantalla, yo lo veo bien, pero espero que lo veáis vosotros bien también, ¿vale? ¿Lo veis bien, Marta? ¿Sí? Sí. Vale, Sí. genial. Entonces, la primera reflexión es, vale, por ejemplo, yo tengo este problema ahora mismo, que estoy preocupada por el posible mal ambiente que se ha creado en el trabajo con esta discusión, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer algo ahora mismo con este problema? Bueno, pues si no puedo hacer algo ahora mismo porque es por la noche y no puedo hacer algo ahora mismo, pues entonces aquí lo que pone es que dejo de preocuparme. Claro, dejar de preocuparme, ¿cómo? Porque dejar de preocuparme es la madre del cordero. Pero ¿cómo me dejo de preocupar? ¿No? Entonces, bueno, ahora ya vamos a ver diferentes técnicas de cómo podemos poner la atención en otro sitio por lo menos, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer algo ahora mismo? ¿Está en mi mano hacer algo ahora mismo, ahora, de este problema? Pues no. Entonces, bueno. Ahora sí, por ejemplo, puedo decir, pues mira, sí, se me ocurre que puedo hablar con este compañero, pero es mejor que hable con él, por ejemplo, a la hora del café, ¿sí? O que lo invite a comer, o que yo qué sé, le diga, vamos a tomar algo después del trabajo, o no, es mejor que lo hable Entonces, puedo escribir mis opciones, ¿sí? Escribirlas me hace tener como un mapa delante para ver cuál es la que puede ser mejor, ¿no? En este caso, ¿no?
por ejemplo, imaginaros que he recibido un taller de comunicación asertiva y entonces incluso escribo lo que le quiero decir, ¿no? Por ejemplo, pues le puedo decir, pues mira, cuando tú dijiste esta cosa y yo te respondí este otro, yo lo que he sentido es que, claro, se ha creado esta tensión entre tú y yo y a mí me gustaría, pues pedirte disculpas por la manera en la que te lo dije y a mí me gustaría que retomáramos la relación como la teníamos. Entonces, incluso escribir lo que yo quisiera decirle para tener, digamos, ya claras las cosas que yo quiero decir, ¿no? Si ahora mismo no lo puedo hacer porque es por la noche y yo estoy escribiendo esto para decírselo mañana, pues entonces pues es esa flecha que baja, ¿no? ¿Lo puedo hacer ahora mismo? No, pues lo escribo. ¿Qué podría hacer? Pues la disculpa, ¿no? Que le podría yo, o la conversación que yo quisiera tener. Y entonces, bueno, pues ahí se supone que ya dejo de preocuparme porque eso ya lo tengo claro que lo voy a hacer mañana, ¿no? ¿Que lo puedo hacer ahora mismo? Pues lo hago ahora mismo, sí. Entonces espero para ver cuál ha sido el resultado de esta conversación, ¿sí? Entonces, si nos vamos al dejo de preocuparme, porque claro, el dejo de preocuparme, vuelvo a decir, es como lo más difícil, normalmente lo que se hace ahora mucho es como, vale, voy a concentrar mi atención en otra cosa, ¿sí? Voy a concentrar la atención de mi mente en otra cosa para no seguir rumiando una idea en la que si yo le voy dando lo que yo llamo el rucurrucu, ¿no? El rucurrucu le doy vueltas, pues a lo mejor se va magnificando el problema, ¿no? Entonces, si yo ya lo tengo escrito, digo, bueno, pues ahora ya sé lo que voy a hacer. Y entonces ahora, pues voy a hacer alguna actividad que me permita mantenerme presente en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no sé si lo veis en las redes sociales y eso, que se está haciendo mucho con temas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Una persona que está en pleno ataque, o sea, con un problema de ansiedad, pues lo que se hace con ella muchas veces es pedirle pues que describa los objetos que tiene a su alrededor. Pues aquí hay un bolígrafo azul, incluso que lo toque, tal. Aquí lo que tengo es pues, un vaso de agua, o sea, poner la atención en otro sitio, lo que hace es que mi mente se concentra en otra cosa y hace que me aleje de esa preocupación, ¿no? O, por ejemplo, respirar, soltar la tensión de mi cuerpo, o incluso moverlo para que se destense un poquito más, ¿no? Pues hacer estos movimientos, muchas veces acumulamos mucha tensión aquí en los hombros, hacer movimientos pues un poco de destensar, ¿no? Caminar, salir a caminar, normalmente salir a caminar nos despeja mucho la mente, hace que nuestra preocupación se vaya como diluyendo. Y es aunque no puedas salir a la calle, pues caminar por la casa, ¿no? Beber agua, observando tu cuerpo, o sea, concentrar tu atención en otra cosa, en el aquí y en el ahora, lo que nos hace es que nuestra mente no esté focalizando, rumiando la preocupación, ¿sí? Entonces, bueno, esto por si os sirve como herramienta un poquito para lo que es gestionar un poco mejor las preocupaciones, ¿no? Y luego ya aquí quiero hacer una distinción que me parece que es importante también ¿os acordáis que antes dije, el descanso de la noche se cocina durante el día, ¿no? Entonces, ¿qué es descansar? O sea, muchas veces pensamos que dormir y descansar es lo mismo. O sea, yo solamente descanso cuando duermo, ¿no? O cuando veo la tele. ¿Por qué? Porque mi mente está descansando. Lo mismo que antes en el árbol de la preocupación hemos visto que yo pruebo a concentrar mi mente en otra cosa, ¿no? Pues bueno, pues para poder dormir necesito tener momentos de descanso mental durante el día. ¿Sí? Que mi mente pare durante el día. Entonces, el descanso no es solamente dormir, yo por ejemplo, hago esta actividad del árbol de la preocupación y mi mente descansa porque ya lo tengo más consciente, ya sé lo que quiero hacer, ya sé cuándo lo voy a hacer. Entonces, es mucho más fácil que conecte con una actividad que me produce descanso mental, ¿no? Como puede ser pues un abrazo, puede ser pasar tiempo con la familia o con las amistades, puede ser meditar, que puede ser una herramienta válida para muchas personas, o salir a la naturaleza, o leer un libro, en fin, todo lo que es descansar, que no es exactamente dormir, ¿no? Hay muchos tipos de descanso, puede ser la siesta, puede ser físicamente, puede ser estirarse, hacer ejercicios de relajación, que me den un masaje, hacer yoga, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración como los que vamos a practicar ahora. Hay
descansos que son más emocionales, como hablar con alguien, aunque sea pues llamando, pues la terapia, por supuesto, que es lo mejor, la música, escuchar música. Hay personas que les sirve muy bien leer algún libro que les interesa, ¿no? Claro, si queremos descansar del trabajo, se trata de leer cosas que no sean del trabajo, ¿no? Meditar también puede ser una herramienta válida. Luego toda la parte de apoyo social, o sea, sabemos que para nuestro cerebro es importantísimo, los seres humanos somos seres sociales, entonces importantísimo el apoyo mutuo, el recibir muestras de reconocimiento, de cariño de nuestros seres queridos, ¿no? Por ejemplo, a nivel espiritual, pues tener actividades de voluntariado en el que sentimos que ayudamos a otras personas. El journaling se refiere a tener, a escribir, pero a escribir no como yo escribo, o sea, puede haber escritura que sea creativa, como, bueno, pues escribo, yo qué sé, un poema que se me acaba de ocurrir ahora mismo, o escribo, no sé, pues escribo una carta, y hay actividades que son como más de reflexión, ¿no? Se refiere a esto, a una actividad de reflexión. Por ejemplo, esta es muy común también, pues a lo mejor pues por la noche escribo 3 cosas buenas que me han pasado durante el día, 3 cosas bonitas, ¿no? Para poner mi mente, mi foco de mi mente en cosas positivas que nos pasan todos los días, ¿no? Y que, bueno, pues acabar el día agradeciendo todo lo bueno que me ha pasado y escribiendo cosas buenas que han pasado hoy, pues es una buena actividad para acabar el día también, ¿no? Que es una actividad que me relaja también mi mente para no ver siempre todo lo negativo, sino enfocarnos en las cosas positivas. Y bueno, por supuesto, todo lo creativo, todo lo que sea escribir o yo qué sé, o tejer o pintar o tocar un instrumento, etcétera, etcétera, pues nos va a ayudar a descansar también nuestra mente. Entonces, lo que necesitamos aquí un poco es parar nuestra mente, ¿no? Ese cocinar el descanso significa hacer descansos durante el día para que nuestra escalera de cortisol no siga subiendo, sino que todo eso vaya bajando naturalmente por la tarde. Entonces, necesitamos bajarnos esa bici en la que vamos a toda velocidad, a toda máquina y hacerlo varias veces al día, no hacerlo solo una vez al día por la noche, porque eso no va a ser suficiente para generar un buen descanso por la noche. O sea, necesitamos tener actividades muy cortitas durante el día, que sea incluso de unos segundos, que aquí vamos a practicar varias, que permitan que mi mente pare durante el día, ¿sí? Entonces, parar a descansar, ¿no? Pues lo típico de me levanto del ordenador, hago unos ejercicios, por ejemplo, para la fatiga visual, miro a lo lejos, respiro, tomo conciencia de mi cuerpo y practicar diferentes técnicas. Porque de todas las técnicas que hay, a veces servirán unas y otras veces no. Por ejemplo, pues podemos estirarnos, podemos relajar los ojos. De esto haremos en el último webinar, ¿vale? Hacer ejercicios de relajación, que vamos a hacer alguna hora. Escuchar música para muchas personas es una manera muy buena para conciliar el sueño, por ejemplo. Actividades de respiración que vamos a practicar también. El mindfulness, que el mindfulness es una técnica muy interesante porque además aumenta muchísimo la consciencia, pero no vale para todo el mundo, porque nada vale para todo el mundo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, están en un proceso de ansiedad que el mindfulness no les sirve. Entonces, no es para todo el mundo y, bueno, pues a lo mejor dentro de 6 meses o 3 años sí te vale, pero no todo vale para todo el mundo. Por eso hablamos de practicar diferentes técnicas y ver la que te puede ir bien a ti ahora, ¿no? Mindful Eating, por ejemplo, pues es una técnica también bastante interesante, ¿no? Lo de comer con conciencia, hacer visualizaciones, las pausas activas que las haremos, cambiar los sentimientos y los pensamientos. Cuando cambiamos los pensamientos, muchas veces cambiamos también los sentimientos y sobre todo practicarlas, porque no sirve de mucho ir a un taller de mindfulness de 1 hora, de un día o de un curso intensivo de mindfulness que voy durante, yo sé, 2 días, una semana, lo que sea, pero luego si no sigo practicando en mi día a día es como si yo me estoy preparando, yo qué sé, para un campeonato de karate sin haber practicado ninguna de las katas, ¿no? Entonces, cuando llega al campeonato, pues imaginaros lo que va a pasar, ¿no? Entonces, de esto se trata de practicar, de ser consciente de cómo estamos y practicar, sobre todo en esos momentos en los que sentimos que mi tensión está subiendo. O sea, imaginaros que yo estoy en el trabajo y que de repente pasa algo, ¿no? Pues que hay que entregar no sé qué, que hay no sé qué, que bueno, hay una situación así en el trabajo de urgencia.
Y entonces ahí es justo cuando yo necesito más para que mi cortisol no se dispare del todo, pues hacer pues unas respiraciones o lo que sea que me vaya bien, ¿vale? Entonces aquí os voy a proponer hacer alguna, vamos a, si queréis, hacer alguna práctica, ¿sí?, de relajación y de respiración. Y entonces espero que tengáis un vasito de agua al lado, porque podemos hacer la práctica con el vaso de agua. Si no, pues mientras yo explico la práctica, ¿vale? Pues podéis ir a lo mejor a por un poquito de agua y sentaros delante de la pantalla y hacerla conmigo, ¿sí? Es una práctica muy breve que la podemos hacer muchas veces a lo largo del día, porque además se supone que beber agua, tenemos que ir bebiendo agua a lo largo del día, ¿no? Para tener el cerebro bien hidratado, que es una cosa muy importante. Entonces, nosotros cogemos nuestro vaso de agua, ¿no? Y lo que vamos a hacer es es estar presentes en el aquí y en el ahora con el vaso de agua, ¿no? Vamos a cerrar los ojos o no. Hay personas que no les gusta cerrar los ojos, pues lo podéis hacer con los ojos abiertos. Normalmente cerrar los ojos sí que nos ayuda a concentrarnos en las sensaciones corporales, ¿sí? Porque una de las técnicas más efectivas para hacer esos descansos mentales y bajarnos de la bici es poner la atención en vez de nuestros pensamientos y en todo lo que nos está pasando a nivel mental, ¿no? Poner la atención en nuestro cuerpo. Cuando ponemos la atención en nuestro cuerpo, nuestra mente descansa, ¿sí? Entonces hay varias maneras muy efectivas de poner la atención en el cuerpo, dependiendo un poquito de lo que podamos hacer, pero beber un vaso de agua siempre vamos a poder, ¿sí? Entonces, vamos a poner toda nuestra atención en las sensaciones de nuestro cuerpo cuando bebemos un vaso de agua. Esta es la propuesta, ¿sí? Puede ser cuando bebemos un vaso de agua o puede ser cuando me levanto a mirar por la ventana, ¿sí? El caso es que yo focalizo la atención en mi cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es beber un sorbito y vamos a centrarnos en las sensaciones que tenemos cuando bebemos este sorbo de agua. ¿Preparados y preparadas? Sí, espero que lo podáis hacer. ¿Sí? Marta va por el vaso de agua. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, esperamos a que vaya Marta a por el vaso de agua, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, que además, mirad, ya llevamos 1 hora sentados y viene muy bien en este momento como break, es yo me levanto de la silla, no sé si me vais a ver porque tengo el fondo así, ¿vale? Pero una de las cosas que puedo hacer es levantarme de la silla y ver cómo tengo las piernas de tensas, ¿no? Y cómo tengo el cuerpo así un poco de tenso y me vuelvo a sentar y es como, bueno, son unos segunditos, pero es como mi cerebro hace un poquito así de descanso, ¿no? Un Kit Kat, ¿no? Si me entendéis la expresión de descanso mental que siempre viene bien. Bueno, mientras Marta viene y no, bueno, me da pena que no esté, sí, pero vamos entonces a hacer la actividad con el vaso de agua, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Hacerla conmigo, si queréis, porque yo creo que es la manera más interesante de probar. Hay que probar, ¿sí? A lo mejor te sirve, a lo mejor no te sirve, pero es cuestión de probar. Entonces, yo me tomo un sorbito y no lo trago, ¿vale? Si lo habéis tragado, tengo que coger otro sorbito. Y entonces ahora me concentro, pongo toda mi atención en cómo siento el agua en mi boca. La siento fresquita, ¿sí? La saboreo un poco, a ver qué tal, ¿no? Y entonces siento esa sensación y después la voy deslizando muy despacito, despacito por la garganta y la voy deslizando despacio, dejando que baje y concentrándome en cómo la voy sintiendo bajando por mi esófago hasta el estómago, ¿sí? Y qué sensación siento cuando el agua se va deslizando tranquilamente, despacio hacia mi estómago. Pero lo que hago es que me concentro en mi cuerpo, ¿sí? Para darle descanso a mi mente. Y entonces me concentro en la sensación de frescor. Lo podéis hacer con el agua, lo podéis hacer con un café caliente también, ¿eh? Lo podéis hacer con cualquier cosa que, bueno, pues, que os ayude a concentrar la mente en esa sensación corporal. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis sentido? Me lo podéis poner en el chat o abrir el micro, incluso, porque estas cosas así participativas son mucho más gustosas. Entonces, a ver cómo lo habéis sentido. Y esto es una actividad que siempre podemos hacer, incluso imaginaros, ¿no? Que estáis en una situación en la que no podéis como levantaros de la silla ni nada, pero está habiendo un momento ahí como de mucho que tú estás sintiendo un montón de estrés y dices, bueno, pues voy a beber un poco de agua y darme ese medio minuto un poco de
bueno, pues voy a centrar mi mente en otra cosa. Vale. Otra de las cosas que podemos hacer, que la podemos hacer también en la oficina, o si no, pues incluso sentados en la silla de la oficina sin tener que levantarnos ni nada, es una relajación express, ¿sí? En esta relajación express, que os la voy a contar y que espero que la hagáis conmigo, dura solamente 7 segundos y es una versión muy rápida de una relajación bastante conocida que se hace antes de dormir o cuando uno se despierta a mitad de la noche, que luego lo explico, que se llama relajación de Jacobson. Es una versión hiper rápida de 7 segundos, ¿vale? Entonces, la relajación de Jacobson se suele hacer cuando estás tumbado en la cama, porque se va a hacer para conciliar el sueño, pero esta se puede hacer aquí sentado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir tensando partes de nuestro cuerpo sucesivamente y todas a la... O sea, voy a ir diciendo partes del cuerpo que vamos a ir tensando y luego lo que vamos a hacer es, a ver si podemos cerrar los micros, sí, es, a menos que queráis decir algo de lo que vamos a hacer, ¿eh? Lo que vamos a hacer es ir tensando, que explico lo que vamos a ir tensando y después soltarlo todo de golpe, ¿sí? Vamos a ir tenso esta parte, yo voy a ir diciendo partes del cuerpo que vamos tensando y vamos sumando esa tensión y luego ¡fas! Soltamos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a tensar, no sé si me veis, no me vais a ver, bueno, tensamos las piernas, ¿no? Y los pies los ponemos muy tensos, ¿sí? Lo explico y luego lo hacemos todos juntos, ¿vale? Las piernas y los pies los estiramos un poco en el suelo, vamos en la silla, pero en el suelo, y los ponemos así muy tensos. Después, toda la zona abdominal y la espalda, luego los brazos que nos ponemos así en esta posición como de croissant, ¿sí? Así. Y por último vamos a tensar mucho toda la parte de la cabeza, los ojos, la cara y vamos a hacer esta expresión así tan fea, ¿sí? Y vamos a procurar poner mucha tensión en nuestro cuerpo y luego, ¡pum!, lo vamos a soltar de golpe, ¿sí? Entonces, preparados, preparadas, lo hacéis conmigo si queréis y así notáis la sensación. Venga, vamos allá. Tensamos mucho los pies y las piernas, ¿sí? Transmitimos esa tensión a la cadera, la espalda, la barriga, se va tensando los hombros, sí, los brazos, la cara y ahí contamos 1, 5, 7 y soltamos. ¿Qué tal la sensación? Me la podéis poner en el chat. ¿Sí? Esta es una... O sea, poner tensión en el cuerpo para luego soltar, por supuesto te voy a poner toda tu atención en tu cuerpo y luego la sensación de soltar suele ser bastante liberadora. Hay personas que hacen esto y no sienten nada. Porque una de las cosas que hay que hacer es que se supone que hay que hacerla varias veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las personas que participaron en uno de los talleres dijo que ella había encontrado como su manera de hacerlo, ¿no? Como su rutina, por decirlo así, su propia rutina, que eso es lo más interesante, haciendo esto durante, o sea, lo hace tres ciclos, ¿no? O sea, hace la tensión esta, ¿no? La relajación rápida express, soltaba, ¿no? Lo hacía durante 7 segundos, hay que contar ahí con todo tenso 7 segundos, y soltaba, y respiraba 3 veces. Y después la volví a hacer y soltaba, y respiraba 3 veces. Y luego la volví a hacer y así, 3 veces. Y entonces esto ella lo hacía antes de entrar a trabajar, en el trabajo y cuando salía del trabajo, en el coche antes de ir a recoger sus hijos, ¿sí? Y sus hijos le decían, no sabemos qué estás haciendo, mamá, pero lo que estás haciendo te está sentando muy bien, tú sigue haciéndolo todos los días. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Practicar lo que me va bien a mí, que no es lo mismo que le va bien a otras personas, pues eso, hacerlo pues a mi manera, ¿no? Que no tiene que ser exactamente ni como me han explicado, ni lo que le vale pues, a otras personas de mi trabajo, de mi familia. ¿Vale? Sonia, Y ya por último, sí. Sonia, te digo un poquito Sí. lo que nos van dejando aquí en el chat, que para la próxima Vale, webinar genial. tenemos que mejorarlo, porque seguro que hay alguna forma de que tú puedas verlo, pero bueno, sea para la próxima, nos van dejando que muy bien, ¿vale? Que la sensación ha sido buena, que bien, incluso que me parece que funciona bien, mejor que lo del vaso de agua, por ejemplo. Claro, es que luego cada persona, sí. Y ya por último, vamos a hacer una última pequeñita práctica, que es 1 minuto, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es poner, vamos a contar
vamos a respirar normal, ¿sí? Y vamos a contar cuántas respiraciones hacemos en un minuto. Entonces, yo inspiro, expiro, eso es una, ¿no? Inspiro, expiro 2. Entonces, voy a poner yo aquí el cronómetro, ¿vale? Para un minuto y lo que podemos hacer es eso, respirar normal, ¿vale? Y vamos a cerrar los ojos si queréis, si no queréis no, y vamos a empezar, ¿sí? Voy a poner el contador del móvil en 3, 2, 1. Entonces inspiro, expiro a mi ritmo y cuento. Cinco, 4, 3, 2, 1 y llegamos. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Cuántas veces habéis respirado? Podéis ponerlo en el chat, ¿sí? Y la pregunta también es, ¿en qué habéis estado pensando cuando estabais contando las respiraciones en este minuto? Es una técnica que a algunas personas les puede ir bien, porque como siempre decimos, pues no es un café para todos, hay que encontrar lo que te vale a ti, que además luego puede cambiar, porque puede que tu situación cambie y esto también cambie, ¿no? Y a lo mejor resulta que ahora no te vale, yo qué sé, pues el mindfulness, pero dentro de una temporada sí, o no te vale este tipo de cosas que se hacen con los ojos cerrados porque te pones nervioso o nerviosa, pero dentro de una temporada pues así te concentras mejor, que nosotros también vamos cambiando, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué tal? ¿Qué ponen en el chat, Marta? Mira, en cuanto a las respiraciones, hablan 25, 18, 25, 21, 12, 17, 25, 13, 14. Y en cuanto a los pensamientos, pues no pensaba en nada, es nomás en contar, en el número de respiraciones, centrarse en el número de las respiraciones y pensar en mi propia respiración o en contar, ¿no? Pues... Claro. Bueno, y de las tres, ¿cuál os ha venido mejor? Porque hemos hecho un poco lo de beber el vaso de agua, respirar un minuto, esta relajación así estrés, que bueno, habría que repetirla varias veces. Eso pasa que aquí, eso creo que es una cosa que podíais probar en vuestro día a día, ¿sí? A ver qué te van poniendo, pues ¿vale? Mira, hay una persona que también me ha puesto que 15 respiraciones, al estar pendiente de la respiración se ha vuelto más pausada y profunda. Vale. Me dicen que, por ejemplo, para mí la respiración, respirar. Respirar, vale, muy bien. Pues esto es un minuto. Otra persona dice respirar, pensar y relajar, pero sí. Más que nada respirar, sí. Vale. Claro, esto es como un KitKat mental, ¿no? Es una actividad que lo que nos hace es poner la atención en el cuerpo para dejar nuestra mente un momento de no pienso, ¿sí? que viene muy bien, ¿sí? Y bueno, pues eso nos puede servir, incluso si la podemos alargar un poquito más, pues para bajar esos niveles de cortisol y ir todo por el día, darnos esos descansos. También hablaremos el día del ejercicio físico, incorporar, por ejemplo, las pausas activas, que como lo que haces es poner la atención en el cuerpo, también te sirven para descansar la mente y darle esos descansos, darle a nuestro cuerpo esos KitKats, ¿no? Así que os animamos a practicar las técnicas que veáis que os pueden servir, ¿sí? Personas que son como más físicas y lo que necesitan es mover el cuerpo. Hay personas que necesitan como más esto de como que entrar en ellas, ¿no? Como una actividad más de ser más consciente de su respiración, ¿sí? La relajación progresiva ya puede ser una cosa que se puede hacer para cuando te despiertas en mitad de la noche. Hay
la podéis buscar en YouTube. Hay un montón de vídeos que enseñan cómo hacer esto por la noche, que ahora no me da tiempo a explicarla con calma, pero vamos, además esto se hace tumbado, con lo cual no lo podemos hacer hoy aquí, pero es un poco la misma idea. Yo voy tensando partes del cuerpo y relajándolas. Voy centrándome, que al principio es muy difícil, ¿eh? Porque dices, tensa el torso, dices, el torso, el torso, y tú tensas la espalda, tensas las piernas, lo tensas todo, ¿no? Pero luego ya llega esa distinción y ya vas haciendo estas tensiones localizadas y soltando, y eso es lo que te pones toda tu atención en ese proceso de soltar, tensar y soltar, tensar y soltar, y te deja bastante relajado. Muchas veces después de eso ya puedes dormir, ¿no? Y luego aquí hay una práctica de una respiración para dormir que consiste en bueno, poner la punta de la lengua aquí detrás de los dientes, inspirar durante 4 segundos, esto se utiliza mucho para conciliar el sueño, ¿vale? Se aguanta la respiración durante 7 y se expira durante 8. Mi experiencia es que esta suele costar al principio, excepto que la persona está acostumbrada porque hace yoga, meditación o algo así, que esté acostumbrada a hacer esto. O sea, esto es como nuestro objetivo. Nosotros vamos a hacer, os propongo hacer una respiración, pero de 4 en 4, ¿sí? No de, o sea, vamos a hacer 4 de inspirar, 4 de retener aire, 4 de expirar. La idea es que cuanto más tardas en expirar, cuanto más largas haces las expiraciones, o sea, sacar el aire fuera del cuerpo, más te relajas, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con esta de 4-4-4, que suele ser la inicial, y la podemos hacer ahora, la vamos a practicar un poquito, pero yo os aconsejo si nos despertamos por la noche, porque tenemos mucho estrés y no estamos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana despiertos, podemos hacer este tipo de respiraciones y centrar nuestra atención en cómo la barriga sube y baja al ritmo de la respiración. Y normalmente, esto conlleva práctica, ¿eh? Igual el primer día no te relajas nada, pero con la práctica lo que suele pasar es que te acabas volviendo a quedar dormido. Yo no aconsejo por la noche levantarse a trabajar si te despiertas, porque eso ya despierta la mente en todo, ni ponerte a mirar el móvil, sino, bueno, pues practicar este tipo de respiraciones y por lo menos permitirse descansar. Y vuelvo a repetir esta frase de permitirse descansar, porque muchas veces no nos permitimos descansar, estamos siempre en ese modo productividad. Entonces necesitamos permitirnos descansar durante el día, hacer las pausas, mirar por la ventana, respirar, hacer esto del agua o la relajación express o lo del minuto o lo que queráis. Quitar, o sea, parar la mente, estar más presentes en el aquí y en el ahora, y por la noche, si nos despertamos, concentrarnos en un tipo de respiración como esta, ¿vale? Entonces vamos a hacer una práctica cortita de esta también. Vamos a cerrar los ojos si queréis, ¿vale? Y vamos a ir siendo conscientes de cómo está nuestra espalda, que debería estar bien apoyada, deberíamos estar relajados, relajadas en la silla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es ir notando cómo la barriga, ir haciendo la respiración un poco más profunda, ir notando cómo la barriga se hincha y se deshincha a medida que yo le pongo como más intención a la respiración, ¿sí? Entonces vamos así, notando un poquito más nuestra barriga, y ahora vamos a inspirar durante 4 segundos, 3, 4, aguantar durante 4 segundos esa respiración y expirar durante 4 segundos, ¿sí? Venga, vamos a hacerlo todos juntos. Inspiro, aguanto, expiro. Inspiro, aguanto, expiro. Inspiro, aguanto, expiro. Inspiro, retengo, expiro. ¿Hacéis ahora vosotras un momento?
Y probablemente diréis, ay, que no calle, que se calle, que nos deje hacer esto. Pero bueno, vamos a seguir porque queremos dejar un espacio para dudas. Podéis ponernos también en vuestra... Esto se lo hacéis en la cama tranquilamente, intentando alargar la expiración todo lo posible. Es bastante relajante, ¿sí? Podéis poner cómo os habéis sentido con esta práctica en el chat, ¿vale? Vamos a ir acabando ya el taller. Entonces, nuestra sugerencia es ir practicando diferentes herramientas para diferentes momentos y etapas de la vida, pero sobre todo practicar. Esa es un poco la idea, ¿no? Así que necesitamos cuidar nuestros hábitos, practicar ejercicio, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Tener unos buenos planes de desconexión digital en la empresa, evidentemente también influye. Tener conocimiento sobre la higiene del sueño y tener un ritual del sueño diseñado. Aprender técnicas de relajación y meditación, esto nos va a servir mucho a todos los niveles, ¿no? Formarnos también en inteligencia emocional, en gestión emocional, formarnos en alimentación saludable también, que lo veremos el próximo día, ¿sí? Y todo esto pues, son técnicas distintas que se pueden utilizar, muchas distintas, hay que ir probando para que la persona pues, tenga una mejor gestión del estrés y de la ansiedad, ¿sí? Claro, y entonces aquí hemos visto como a nivel individual qué podemos hacer para gestionar mejor las tensiones, bueno, pues unas pinceladas. Esto es una introducción, ¿sí? Porque esto evidentemente necesita mucha más formación, necesita, pues eso, pues si la persona tiene pues, problemas, pues eso, tener una atención psicológica personalizada, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hemos visto algunas cosas que podemos hacer para dormir mejor. Pero claro, aquí hay una gran pregunta que yo abro el debate, si queréis, para la sesión de las dudas, es ¿qué puede hacer la empresa para mejorar la gestión del estrés? Claro, porque todo está muy bien, ¿sí? Todo, conocer los mecanismos fisiológicos, tener las técnicas de respiración, poder calmar mi mente y darle esos descansos que necesita. Pero claro, si yo estoy viviendo una situación en el trabajo en la que, por ejemplo, pues hay una organización del trabajo que se necesita mejorar, pues, me están dando demasiadas tareas o estoy trabajando en unas condiciones de precariedad o hay cosas que son de la organización del trabajo, de las condiciones organizativas de la empresa, que claro, evidentemente, por mucho que yo que le diga a esa persona, respira, respira, pues en fin, esto no, no está en su mano, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí que esto no sería para el webinar de hoy, ¿no? Pero sí que es una reflexión de que luego hay muchas condiciones que vienen dadas de la mano de la organización en la que trabajamos que pueden facilitar que la persona, pues eso, ajustar la carga de trabajo, etcétera, que la persona que tenga un buen plan de desconexión digital, pues eso, que las personas trabajadoras no tengan tanto estrés, ¿no? Que luego puede haber picos de estrés puntual en las empresas, que eso siempre pasa, pero una cosa es que sea un pico de estrés puntual y otra cosa es que el trabajo en sí mismo genere todo el tiempo tanto estrés, ¿sí? Bueno, pues con esto hemos acabado lo que es la ponencia, muy rapidita por encima. Os animo a acudir a los siguientes webinars porque ahí veremos cosas que hemos pasado un poco de puntillas con más calma y ya simplemente pues abrimos el micrófono, dejo de compartir, abrimos el micrófono para dudas, sugerencias y Sonia, quejas. bueno, nos dejaba aquí en el chat que los ejercicios de respiración siempre ayudan, ¿vale? Sí. Pues después de haber hecho este ejercicio, que relaja. Hay Sí. una que estábamos leyendo, yo ya estoy bostezando. Sí. Yo también bostezo. Sí, sí, sí. Y bueno, que hay gente que ya había practicado ya 4-7-8, ¿no? Que la verdad que es algo como que yo también he recibido últimamente, ¿no? Este tipo de respiración, como no sé si a través de las redes o donde este 4-7-8 lo estábamos recibiendo, sí. Sí, hay incluso empresas en las que se está haciendo esto, digamos, se ha formado a las personas en técnicas de descanso mental, por decirlo así, de respiración, de relajación, de estas pausas así. Y claro, por ejemplo, hace poco recibíamos el feedback de una empresa en la que las personas que, o sea, el mando de la persona que está al mando, ¿no? Era la primera persona que estaba puntual en la pausa, haciéndolo todo, ¿sí? Entonces esto, claro, hacía que las demás fueran y entonces estaba funcionando, y estaba todo el mundo encantado, estaba funcionando muy bien. O sea, esto se puede organizar a nivel de empresa también, no solo
se puede hacer muchas cosas en la empresa para favorecer. Pero vuelvo a decir, la frase del día es: el descanso de la noche se cocina durante el día, y entonces necesitamos de verdad parar un poco nuestra mente, estar más presentes en el aquí y en el ahora, tener este tipo de descansos mentales y hacer lo posible para que, bueno, pues desde la organización, ¿no?, esté todo, digamos, bien organizado en el sentido de carga de trabajo, de desconexión digital y tal, pero además dar estas formaciones también es muy interesante. Vale, abrimos ahora también el turno de preguntas. No sé si alguien simplemente podría abrir el micrófono y preguntar. Si nos han dejado aquí en el chat, no sé si la persona lo prefiere hacer directamente, que decía que estaba muy de acuerdo con el punto de vista del autoconocimiento y lo importante que es empezar a gestionarse como parte fundamental de la mejora, y nos preguntaba qué opinión os merece el uso de productos naturales como, es que esto lo desconozco, CBD o la ashwagandha, no sé ni cómo se dice. Ashwagandha, sí. Eso, no como tratamiento, decía, no como tratamiento crónico, sino para poder generar un punto de normalidad donde poder empezar a trabajar. Sí. Yo esa parte, digamos, de complementación que puede ayudar. A ver, esto lo sitúo, o sea, quiero decir, si una persona tiene altísimos niveles de estrés, siente que está teniendo ya problemas de ansiedad, incluso de depresión, etcétera, por supuesto, ayuda psicológica profesional. O sea, eso es lo primero, ¿sí? Luego hay cosas que realmente sí pueden ayudar, a lo mejor pueden ayudar en algunos estados de la vida, ¿no? Por ejemplo, la menopausia, que hablaremos de ella, ¿no?, donde el sueño, o sea, fisiológicamente se hace mucho peor por un tema hormonal que te explicaré. Y entonces ahí, en lo que es el próximo día, que hablaremos de nutrición, hablaré también de complementación. Pero sí, efectivamente el CBD, la ashwagandha y luego algunas otras cosas en 5-HTP, hay cosas que pueden ayudar, naturales, que pueden ayudar a que la persona concilie el sueño. El magnesio también, suplementado. O sea, el próximo día hablaremos un poquito de esto, sí. ¿Alguna pregunta? Pues si no tenéis preguntas, tengo una para vosotros y para vosotras. ¿Qué es? ¿Qué os habéis llevado de este taller? ¿Sí? Sí, un poco de feedback, ¿sí? A ver, yo ahora mismo, ¿no?, la verdad que me he quedado con unas cuantas cosas, ¿no? Lo de la preocupación por la noche, que creo que os pasa un poco a todos los que dormimos mal, ¿no? Y además, ¿por qué nos pasa que empezamos como a organizar cosas y se hace todo enorme y al día siguiente es como si no hubiese sucedido nada? Dices, ¿para qué perdí tanto tiempo? Si es que al día siguiente todo eso que has pensado, que has planificado, dices, y al día siguiente dices, ¿y para qué perdí el tiempo ahí? Si al día siguiente es como que lo que has magnificado se hace insignificante, o sea, no sé si eso es habitual o... Sí, porque luego además por la noche una de las cosas que nos pasan, por si os sirve, es que ya, o sea, estamos como muy fatigados del día mentalmente, ¿no? Y hay una fatiga también respecto a la toma de decisiones, ¿sí? Es como que ya hemos tomado tantas decisiones durante el día que por la noche ya no queremos tomar ni una sola más. Por eso triunfa la teletienda esa por la noche, ¿sí? Y bueno, es una broma, ¿eh? Y después, bueno, pues eso, ya por la noche es como que todo se magnifica, efectivamente, ¿sí? Entonces, por eso el árbol de la preocupación, que pensamos que puede ser una herramienta interesante, porque si tú escribes, o sea, ser más consciente de qué me está preocupando, en qué sentido me está preocupando, qué puedo hacer que esté en mi mano, ¿sí? Y dejarlo escrito es como, vale, ya... Y escribir a mano, además, por ejemplo, tiene un efecto en nuestro cerebro diferente que escribir en el ordenador o en el móvil, ¿sí? Entonces, escribir es una buena herramienta de cómo lo que decía esta persona, ¿no? Pues el autoconocimiento me ayuda mucho a gestionar mi estrés y mi posible ansiedad, porque entonces digo, vale, yo ya sé que por las noches esto lo hago un castillo y luego al día siguiente lo veo de otra manera. Bueno, pues como ya lo sé, pues eso, pongo mi atención en otro sitio para no hacerlo cada vez mayor. Sí, el árbol que has explicado, ¿no? A veces es lo que dices, ¿no? Que el escribirlo te ayuda como a descansar la cabeza y no irte con ese pensamiento que después te empieza a dar vueltas y no te sirve para nada. Entonces ya es como, ya lo tengo más controlado, me voy a la cama, ya has escrito el pensamiento, ¿no? Eso también es otra de las cosas que me he quedado. Bueno, aquí lo indican también, ¿no? El sueño de la noche se va cocinando durante el día, lo que dices. Permitirte esas pequeñas pausas de pararte un poco y relajarte para no dejarlo todo para la noche, ¿no? Yo creo que eso sí puede ser algo que se entrena y que puede ayudar.
Aquí nos escriben también que es necesario descansar, no solo dormir, todo aporta, que he recordado cosas muy evidentes que suelo olvidar, por eso estas cosas nos sirven para ponerlo un poco, para volver a centrarnos en ellas, entiendo, ¿no? Que todo es interesante y complicado de aplicar, pero hay que trabajarlo. Yo digo que sí, es verdad, hay que entrenarlo. Y más mensajes que nos van dejando, que la preparación del sueño se trabaja durante todo el día. Yo creo que eso también lo vimos cuando hicimos la webinar del día 12, ¿no? Todos esos hábitos y el tema de la luz y todo eso que nos ayuda a centrarnos un poco. Yo también, algo de lo que nos ha hablado, el tema del ruido blanco, a veces para dormir. Claro, es que no me... Claro, lo que no he bueno, contado... solo es un... Claro, sí. Sí, no he contado muchas cosas que explico cuando explico lo que es la higiene del sueño y el ritual del sueño, que eso tiene que ser algo que cada persona vaya probando, que tiene que ser personalizado también. Hay dos cosas que, bueno, el ruido blanco, hay muchas personas que les relajan mucho, incluso para trabajar y como que les ayuda a focalizarse. Hay listas de una cosa que se llama ruido blanco o ruido marrón, que ya sé que suena mal, pero... Y que la primera vez que la escuchas dices, ¡ay! Pero luego la escuchas un rato y dices, pues es verdad, esto de alguna manera a mí me calma, son unas frecuencias determinadas que hacen que algunas personas... Luego, también hay que tener muy en cuenta que el cerebro de cada persona es único y diferente, ¿no? Por fortuna. Entonces hay personas que eso les ayuda muchísimo a relajarse y otras que les ponen nerviosas. Pues si te pone nerviosa no es lo tuyo, ¿sí? Entonces... pues probar eso. Luego también hay personas que, por ejemplo, te despiertas en mitad de la noche porque de repente te has acordado de algo, ¿no? O que se lo explicaba el día de la higiene del sueño, o se te ocurre una idea y dices, ay, pues mira, se me acaba de ocurrir, ¿no? Porque a veces soñamos, ¿no? Y entonces tener una libretita al lado en la mesita de noche para ayudarnos a escribir, para no estar toda la noche diciendo, ay, que no se me olvide que no se me... Pues ya lo dejas ahí escrito y ya está. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces eso también puede ayudar, ¿eh? Puede ayudar. Vale. ¿Sí? Nada, aquí nos van dejando eso, que la preparación, nada, entrenar durante el día para relajarse por la noche, que el día a día te lleva y es necesario parar para recuperar el control de uno mismo, que el 90% de las cosas que nos preocupan, nos has dicho al final, no van a suceder. Eso es uno de los grandes problemas, yo creo que está clarísimo. Por nuestra parte, no sé si no hay nadie más que quiera consultar alguna cosa más. Y de todas maneras tenemos el próximo webinar el día 20 que voy a hablar sobre la microbiota. Eso es muy interesante, muy actual y creo que a muchas personas les puede impactar, ¿no? En su vida, en su día a día. Así que, porque tiene mucho que ver con nuestro estado de salud mental también. Así que os animo a acudir y si tenéis alguna pregunta que se os ocurra entre webinar y webinar, pues en el siguiente estamos para eso. Vale, bueno, como siempre pues, es lo que tú has dicho, ¿no? Invitaros a seguir participando, a hacer estos descansos, es como recordar cosas que sabemos ahí pero que muchas veces no las tenemos presentes y que estas propias webinars nos van a servir un poco para, pues, como desconexión, ¿no? Porque creo que sentarte y hablar de esto es interesante. Nos preguntabais también, nos habéis dejado en la webinar que buenos días, la grabación va a estar disponible posteriormente para volver a verlo. Bueno, nuestra idea inicial... Bueno, nos quedan 5 minutos en la reunión, o sea que ya estamos para cerrar. La idea inicial es grabarlo para posteriormente pues, poder a lo mejor difundirlo entre las personas que habéis participado. Pero bueno, todavía los estamos grabando y después ya veremos un poquito, al igual que las presentaciones, pues también veremos, ¿no? No sé si es posible poderlas pasar, sí. Sonia. Entonces todo esto lo iremos cerrando. Lo que queremos es verdad que nos acompañéis y que sigáis aquí con nosotros en las próximas webinars. Al igual que también os dejaremos nuestros correos electrónicos porque, como os decía en la difusión, las personas que hayáis participado en las 4 webinars haremos un diploma de participación en esta escuela de bienestar, que nos lo solicitéis vosotros, por eso también os vamos a dejar un correo porque a veces es difícil identificaros, habéis sido muchos participantes y bueno, si veis que se nos escapa alguno, pues estará ahí que tenemos nuestros correos, ¿vale? Por nuestra parte nada más, darte las gracias a todos por estar aquí con nosotros, por vuestra participación y nada, nos vemos en la próxima, que es el próximo jueves. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.